Días Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 18 de mayo del 2016. Nosotros hemos venido planteando el tema que a partir de los últimos 4 o 5 años se han venido generando estos conflictos a nivel global que habían ido pasando poco a poco desapercibidos, ¿no? Como es el caso de la guerra de Siria, que fue desangrando. O sea, si hoy hay 250.000 muertos y hay 6, 8 millones de refugiados, o sea, ¿por qué eso no se fue enfrentando de la manera adecuada? Bueno, pero hubo las primaveras árabes y hubo los fracasos de las primaveras árabes. Y tenemos el caso de Libia y tenemos una serie de conflictos, ¿no?, de la migración económica. Pero todo el tema de la Unión Europea y los conflictos en la Unión Europea de verdad que son verdaderamente complejos. Y no solamente son temas coyunturales, son temas de largo aliento, ¿no? Estamos hablando que esta situación de lento crecimiento, esta inflación y desempleo de 2 dígitos es una situación que lleva tiempo, no es una cosa reciente. Recordemos que luego de la gran recesión, la única economía industrializada que ha crecido más de 2% es Estados Unidos, 2,5%. Pero, siempre hemos insistido, los niveles de renta y de ingresos y de salario no han superado los umbrales que existían antes de la gran recesión 2008-2009. Eso ha determinado que las encuestas en los Estados Unidos coloquen en primer lugar el problema económico. Pese a que Obama ha sacado a Estados Unidos de la situación de la gran recesión y de la recesión, sin embargo, los niveles de vida de la población en los Estados Unidos, de las clases medias, no ha tenido una mejoría. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese rescatado la economía como lo ha hecho el presidente Obama? Bueno, hubiese sido una situación sumamente crítica. Y este es el mérito extraordinario de la política económica que ha seguido el presidente Barack Obama y cómo logró, a través de la intervención del Estado, permitir que ese proceso que se había ido de las manos a la desregulación, al libre mercado, a la teoría del Main Street, ¿no?, ortodoxa, y cómo a partir de ahí Obama intervino con el poder de políticas de inspiración keynesiana y post-keynesiana y logró sacar a esta economía a flote, que es el consumo mundial, en un casi 20%. Europa, en el caso fiscal, se quedó atrás. Las políticas monetarias bordearon cero, por debajo de cero, lo hemos visto en Ecomundo, pero en la parte fiscal, la Merkel ha sido renuente, que ha sido una líder eficiente y con un gran liderazgo frente al tema de la migración. Sin embargo, frente al tema fiscal es muy ortodoxa. Y es lo que ha dicho Mario Draghi: solo con políticas de tasa de interés blanda no vamos a resolver el problema, si no hay grandes inversiones en infraestructura que las pone el Estado siempre. Puede ser en alianza público-privada, pero siempre el Estado interviene. Y ahí vienen incluso aquellas famosas políticas del New Deal de Roosevelt de cebar la bomba. La política de cebar la bomba era poner a trabajar mucha gente en obras públicas menores. Yo soy de los que piensa, y en alguna medida se ha hecho en esta gestión de gobierno, que es importante los caminos vecinales, porque los caminos vecinales, además que te permiten sacar a los productores pequeños y medianos su producción, porque es uno de los costos que hay importantes. Si los caminos están malos, pues cuesta más sacar la producción de los campos. Y el café, por ejemplo, yo que soy productor de café, aquellas fincas que están lejos y no tienen los caminos vecinales, y los caminos vecinales se maltratan con las lluvias, hay que tener brigadas, y esas brigadas es lo que decía Keynes, cebar la bomba. Igual que esas obras pequeñas de infraestructura que generan mano de obra. Yo soy partidario de ese tipo de enfoque siempre y cuando sean bien administradas de una manera gestionada y puntual.
Yo creo en que eso puede ser un elemento interesante. Por ejemplo, pienso que el malecón pudiese ser limpiado no solo en 2 o 3 zonas, sino todo el malecón. Pienso que es la zona más importante del país, el malecón dominicano. Y para mí el malecón no es solo lo que tradicionalmente se conoce como el malecón. Para mí el malecón es desde el aeropuerto de Tajaina, el malecón más grande. Y ahí hay un puente diseñado desde el año 70 por debajo del río Osama para que el malecón no se interrumpa. Porque sería interesante que esa ría tan ancha como la ría del Osama, pues con el turismo de crucero, pues no podemos tener un puente colgante, sino un puente por debajo. Y ya tenemos 1 metro por debajo de la tierra. O sea, aquí el punto fundamental radica en combinar políticas de infraestructura gruesa con políticas de corto plazo pequeñas, ¿no? Y es lo que Obama ha articulado en torno a una política energética sumamente coherente en torno a las energías limpias y al tema del calentamiento global. Pero lo que está pasando con la desaceleración de China, para algunos el hecho de que el secretario general de China haya dicho que 6,7, por Dios, ahí hay lo que hemos dicho aquí en Ecomundo, ahí hay una caja negra que, bueno, se leen las cartas entre gitanos. Y por eso es que están condenando a Dilma, señores. Yo quiero ver cuántas cuentas maquilladas hay en Europa, en Estados Unidos. Toshiba Internacional, y con eso paso al corte, la acaban de multar por haber maquillado. O sea, la transnacional, perdón, Toyota, fue multada. Entonces, aquí hay un tema. Y es que el proceso en el caso de Brasil, que es mi tesis, el déficit primario del PIB el déficit fiscal sobre el PIB no era tan alarmante, ¿no? Ni la economía de Brasil presentaba signos tan difíciles como para que se acusara a Dilma de falseamiento. Eso es una acusación infundada, incorrecta de manera contable, y que lo que ha hecho es lo que decía Ecomundo, va a descarrilar a esa economía aún más, porque ya están las protestas, ya está la fragilidad del gobierno de Temer, que designó un ministerio donde solo existen hombres blancos, del 2009 al 2015. Es lo que indiscutiblemente apagó los BRICS. Y China y los BRICS apagados, pues evidentemente que con un lento crecimiento y una situación prácticamente de inflación cero, con tasas de desempleo en Europa y en otros países altas, y con un nivel que es lo que hemos explicado, y es lo que ha dicho Thomas Piketty en su obra El Capital del siglo XXI. Lo más importante del proceso de crecimiento de la economía mundial en los últimos 15, 20 años es que ha crecido la asimetría, la distribución del ingreso se ha concentrado en muy pocas manos y el resto de la población cada vez más ha sentido, aunque hay clases medias, ojo, no quiere decir que no haya clases medias, hay clases medias, pero en Europa el desmonte del estado del bienestar ha afectado a la clase media. En España, por ejemplo, que no es cualquier cosa, es la quinta economía de Europa, es decir, los jóvenes tienen una tasa de desempleo del 30%, viven con sus papás, no se pueden casar. Es una crisis larga. La primavera árabe comenzó ahí en España, un movimiento de jóvenes. Y miren, 2 partidos, se rompió el bipartidismo tradicional post-Franco. Entonces, aquí lo que estamos viendo, y fíjense que hay que volver a hacer elecciones después de 3 meses y medio. Ahora, Trump y el trumpismo y todo lo que ha pasado con el conservadurismo en Europa, viene con la desaceleración de China, el hecho de que la economía mundial esté en la fragilidad que está, y entonces viene el caso de América Latina, que eran economías que venían creciendo altas, sobre todo Brasil, 7ª, 8ª economía, es decir, estamos hablando de que Brasil ha tenido un proceso de desaceleración, pero también Rusia, 2 trimestres negativos, y el caso de Venezuela, que lo conozco de último siempre, porque ahí venía una situación de caída fuerte del petróleo. Recordemos que se pensaba de petróleo a $21, llegó a 28. Entonces, esa economía que venía con un déficit fiscal muy alto por el tema de los subsidios que comentaba Evo Morales,
y el propio Lula al propio Chávez de que una economía no se puede basar en subsidios. Entonces ahí venían unos déficits acumulados fiscales y de PDVSA, porque siempre una empresa financia a otra. En el mismo sector privado, cuando usted tiene una empresa que es la vaca lechera, usted le pasa a otra empresa y luego le paga y aquí que allá. Pues eso pasa cuando la caja grande del Estado es una empresa estatal grande. Es decir, simple y llanamente Hacienda toma de ahí. Es lo que pasa con Pemex. México. México no vive tanto del petróleo en términos de exportaciones, pero en términos de cerrar la caja fiscal es clave Pemex, porque es una empresa grande del Estado. Eso pasa con Ecopetrol en Colombia, o eso pasa con la empresa más importante en Rusia, que financia la mayor parte del presupuesto con el petróleo, o incluso en Noruega, ojo. El problema aquí está que las grandes obras de infraestructura, a veces el problema que tienen es que movilizan gran cantidad de recursos que no pueden ser destinados a otros usos, y eso, aún en naciones desarrolladas de los países escandinavos, no se comienzan esos grandes proyectos de infraestructura sin que verdaderamente haya un proceso muy bien llevado en otras cuentas. Y yo creo que eso es clave, mantener obras grandes, medianas y pequeñas. Ahora, en el caso de Rousseff y en el caso de Maduro, lo que nosotros hemos dicho es que son dos naciones muy cerca, muy diferentes, pero donde la manera como se ha llevado el golpe de Estado en Brasil es de tal magnitud que Estados Unidos ni se quiere meter en el problema. O sea, la declaración de Estados Unidos es muy clara porque ha decidido mantener distancia del gobierno de Michel Temer, que por cierto nombró un gabinete solo de hombres blancos. Es un hecho muy peculiar porque en estos próximos meses pues va a haber muchos elementos importantes bajo la premisa, en el caso de Washington, y con esto termino, se ha limitado a reiterar su confianza en la capacidad de la democracia brasileña para superar estos tiempos turbulentos. Según el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, Estados Unidos está observando y siguiendo lo más de cerca posible este periodo de desafíos significativos que atraviesa el gigante sudamericano. Pero mientras tanto, no solo Cuba y Venezuela y Nicaragua han retirado su embajador y Bolivia, sino que también El Salvador. Y ese es un país que, aunque viene de la izquierda, sin embargo es un hecho significativo que haya tomado esta decisión también. UNASUR se ha separado oficialmente del golpe y lo que estamos viendo es que solo Mauricio Macri ha tibiamente, pero ha apoyado al gobierno de Temer. Entonces aquí hay una situación muy curiosa donde las cancillerías de los países están jugando una posición muy cauta frente a este gobierno que indiscutiblemente no tiene autoridad moral ni jurídica para enjuiciar a Dilma Rousseff por maquillaje de cuentas públicas. Si lo analizamos en detalle, ya hemos visto las descalificaciones de los presidentes de las cámaras que han acusado a Dilma. No la pueden acusar de robo, no tienen pruebas. Aquí el problema fundamental es que yo le pregunto a ellos, a Temer, si él no tiene cuentas oscuras con su esposa. Si hay cuentas que él no le dice que él ha hecho en las finanzas públicas. Y si no tiene cajas negras frente a sus hijos. Es decir, aquí estamos jugando una política de doble moral. Simple y llanamente el problema es que si nosotros vemos la deuda de Europa y de Estados Unidos, nos damos cuenta que la deuda de nosotros no es tan grande. Lo único que ellos son monedas muy fuertes, nosotros somos monedas muy débiles, pero Brasil no es cualquier economía. De manera que muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD. Volvemos mañana y no le cambie, cita cultural.